Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Idiotas Subversivos. El día de hoy el tema va a ser influencias en las infancias. Este capítulo nos remontó mucho a como éramos chicos, ¿verdad? Secundarianos y tontos. Chiquitas. Yo fui muy feliz. Yo no. Bueno, si quieren acompañarnos a este viaje por la infancia, Estás viejo. quédense con nosotros. Viejo viaje. Vamos con la intro. Sure. 1, 2, 1, 2, 3, 4. No mames, acá teníamos que. No manches, Estamos idiotas y somos subversivos. Me arrastran al abismo de la desesperación. Ay, a de ser un artista digital de Instagram. Estamos idiotas y somos subversivos. Actúa con naturalidad. No, ajá, y te vuelves estúpido. Hola, ¿qué tal? Soy mujer, soy lesbiana. Estamos idiotas y somos subversivos. Si no te la zapa, ¿qué te la da? Todos somos hermanos. No estoy de perdido. Por eso nos llamamos. Por eso nos llamamos. Romper el racismo, ¿no? Idiotas subversivos. Idiotas subversivos. Oh yeah. Bienvenidos a Idiotas. ¿Cómo nos llamamos? ¡Idiotas Subversivos! Bienvenidos a Idiotas Idiotas Subversivos, número 3. Número 3, ya no sé qué número vamos. No, es el número 3. Sí, así es. ¿Sí? Llevamos 3 capítulos y ya no sabemos en cuál vamos. Es que no sabía si lo íbamos a publicar en tercer lugar o no. Bueno. Bueno, puede ser el 3, el 4, el 5. El número que ustedes ven ahí en el título de este video, ese es el número. Ese es. Y al día de hoy estaremos hablando acerca de todas estas influencias buenas o malas. ¿O regulares? O ¿O X, mediocres? O mediocres. O medio. O absurdas. Que se pueden llegar a tener en la infancia. O esto que se dice, ¿no? Es decir, los niños se vuelven más violentos por los Nintendos, ¿Por la música? por las películas, Por las armas. por el ¿Por las Goku, pistolitas? Por ver Dragon Ball Z. ¿Será que las niñas se quieran inflar los labios para parecerse una Bratz? O estirarse las patas. se querrán sacar una costilla para parecerse más a Barbie. ¡Descúbralo! Aquí con nosotros, en Idiotas Subversivos. Sí. No, ya pasó la intro. Sí. Hay que poner un conteo de cuántas veces nos Ay, presentamos. rayos. Ay, perdón, perdón. El día de hoy estaremos hablando de este tema y pues muchas veces hemos escuchado esta cuestión acerca de si realmente los niños se ven influenciados por la música, las caricaturas, las películas, este material artístico o al menos cultural que se consume todos los días, Todos ¿no? los días. Y realmente una película, un juguete te vuelve más violento o te vuelve depresivo o te vuelve de alguna manera. ¿Ustedes qué creen? ¿O qué? ¿De qué van? ¿Tú qué Pues piensas? tal cual no te vuelve, pero tal cual como dice la palabra, sí te puede llegar a influir, ¿no? O sea, puede dejarte una pizca, quizás, pero no sé. Yo solía ser una niña que jugaba con Barbies y nunca quise o nunca busqué como tener su figura o su cabello o nunca me sentí mal porque mis ojos no fueran azules, ¿no? No sé.
Pues sí, yo tampoco con los Action Man, los Max ¿Nunca Steel. quisiste tener sus cuadritos? No, nunca me sentí como mal. O sea, ¿O ni sus siquiera. músculos? Pues no, digo, ahora sí quisiera, porque pues, soy un tallarín, pero de niño eso no me importaba. Es más, no me identificaba con él físicamente, sino que a través del papel que yo le ponía, como que yo solito me representaba el muñeco, ¿no? O sea, mi Max Steel era un explorador y entonces yo jugaba que tenía que buscar un tesoro o algo así. Y yo sentía que yo era él, pero no me sentía mal porque no me veía como él, ni porque no tenía sus músculos, ni nada. Entendía muy bien que era un juguete, que era un personaje y que yo le podía dar la idea, el concepto que yo quisiera, ¿no? Y como un juego que a mí me gustaba, pues es esto que digo, ¿no? De yo sentirme como si yo fuera Max Steel, ¿sabes? O sea, en vez de yo actuar, en vez de yo jugar al explorador con mi propio cuerpo, me reflejaban el muñeco. Entonces era yo en un muñeco con imagen de Max Steel. Y eso me hacía que yo entrara más en el juego y que me divirtiera más, ¿no? Pero no me sentía mal, ni tampoco decía, ay, quiero ser como él cuando sea grande, ni nada. Yo sabía que yo era yo y el muñeco era el muñeco, ¿no? Creo que eso es una cosa bastante importante porque muchas veces creo que cuando se trata de este tema la gente suele actuar como si los niños fueran tontos, ¿no? Como si no pudieran distinguir, ¿no? Claro, desde luego que habrá gente acá en la audiencia que nos pueda decir con mucha más precisión, ¿no? Y gente que sepa acerca de la formación del cerebro y la psique de un niño y eso, ¿no? Y desde luego que hay etapas, ¿no? Y hay etapas en las que para un niño puede ser más difícil distinguir la realidad de la ficción, ¿no? Y que lo que ve lo cree. Pero finalmente creo que es un proceso natural el aprender a hacer esas distinciones. Es decir, yo no me identificaba con Max Steel, estoy más ruco, ¿no? Pero, ajá, aunque sí me tocó He-Man, sí me identificaba más bien con las tortugas ninja, ¿no? Y eran tortugas. ¡Ay, mi Entonces, vida! Ajá, y no me quería quitar mi disfraz de tortuga ninja nunca, ¿no? O de Batman, también tenía una pijama de Batman que nunca me la quitaba, ¿no? Pero no es de que yo creyera, o sea, me acuerdo de esas épocas, pero no es que yo realmente creyera que era Batman, ¿no? Pues, o sea, yo sabía que estaba jugando y me sentía chingón, ¿no? Así como decía, exactamente. Es como cuando, o sea, igual que ahora, pues así que si te compras una ropa que te gusta, ¿no? La usas con orgullo, ¿no? Dices, ay, me voy a poner solo que de niño, pues la ropa que te gusta es la del superhéroe, o la, bueno, el personaje que la te del gusta. personaje que te guste, ¿no? Entonces, pues era eso porque me hacía sentir como Batman, pero yo sabía que, pues para mí Batman era el de la tele, ¿no? Y tampoco es que pensara que, pues Batman iba a salir un día, no sé qué me lo iba a encontrar. Exacto. ¿No? Claro. Aunque creo que también depende de qué tipo de medio estés viendo cuando eres niño, porque, por ejemplo, hablando de la televisión y el cine, creo que algunos programas, si no es que todos, pueden llegar a influir, también dependiendo de cómo sea el ambiente en tu casa, cuál sea la educación de tus papás, qué tanta te da atención y qué tanto procuran los papás a sus hijos. Hace algún tiempo, no tanto, a mi mamá le llegó un paciente, un niño,
que su papá lo ponía a ver películas pues de adultos, o sea, donde había violencia. Y un día lo puso a ver con él la película de La Purga, la 1, que es una película pues es fuerte, ¿no? Y el niño empezó a tener pesadillas y no podía dormir y tampoco quería salir de su casa a jugar ni nada, porque decía que él pensaba que en cualquier momento podía salir un tipo y matarlos a él y a su familia. Y la pasaba muy mal el niño, o sea, estaba llegando a un punto en el que ya no quería hacer nada el niño más que estar encerrado en su cuarto porque tenía miedo de salir. Entonces fue a terapia y mamá me pidió que le ayudara a darle esta sesión, a dar esta sesión con ella para explicarle a este niño como pues que lo que veía en la televisión no era real, ¿no? Entonces yo preparé una clase detrás de cámaras, algunos elementos de cómo se hace algunos efectos especiales, sonido. Y le mostré, antes de llegar al detrás de cámaras de La Purga, le mostré muchos detrás de cámaras de películas de Marvel, de Disney y así, ¿no? Y le iba explicando, mira, todo esto que tú ves no es verdad, es un cuento, es ficticio. Detrás hay un director, hay un camarógrafo, hay un sonidista, tal, ¿no? Y el niño fue como entendiendo un poco, porque él llegó muy a la defensiva, ¿no? Y conforme fue pasando la sesión, fue como relajándose y fue entendiendo que lo que veía en la pantalla no era real. Porque incluso yo llevé una pistola de utilería, que a lo lejos se ve como real, de algatazo. Y hicimos una práctica de cómo se puede hacer un disparo de manera muy básica, ¿no? Entonces yo le dije, mira, tú vas a detener la pistola y yo voy a explotar un globo y yo te voy a dar la indicación de cuándo tengas que hacer la demanda de disparar. Entonces, teníamos una pequeña claqueta que me prestó Dana y entonces ya marcamos como si fuera una escena real, todo. Y cuando le digo a este chico bueno, ya vamos a hacerla, 1, 2, yo exploto el globo y él hace la demanda de disparo, su cara así de, wow, no manches, qué genial, o sea, es como si hubiera descubierto no sé, fue como si le hubiera encantado todavía más ver al mago de Oz, el que está detrás de toda la pirotecnia. Ajá. Eso le gustó más, el saber cómo se hacía, ¿no? Y así lo hiciste uno de los nuestros. Y así lo integré a nuestras filas para que haga un nuevo cineasta en el futuro. Esperen pronto noticias de él. Y entonces, después de todos esos ejercicios, llegamos a la película que le provocaba pesadillas, que era La Purga. Y le dije, bueno, ahora te voy a poner el detrás de cámaras de La Purga y luego te voy a poner la escena, una de las escenas del detrás de cámaras que veamos. Entonces, el detrás de cámaras que le puse fue de una escena donde está el papá, Ethan Hawke, escondido detrás de una pared. Y atrás, afuera de su casa, están los malos, ¿no? Y hay como que alguien tira un balazo y se rompe un ventanal, ¿no? Y se ve ahí cómo hacen el efecto y el operador de cámara y todo, ¿no? Entonces luego le mostré la escena. Y entonces los gestos que él hacía era como de, o sea, entonces no es real. O sea, no, todo es ficticio, ¿no? Y puede sonar muy tonto, algunos se puede pensar como, ay, qué niño tan tonto, ay, no. O ay, ¿cómo va a creer que es real, ¿no? Tonto el que piense eso. Tonto el que piense eso, pero cuando eres niño estás aprendiendo cómo es el mundo, y si no tienes unos papás detrás de ti que te expliquen cómo funcionan las cosas, tú vas a creer que todo puede ser real, que las cosas son... Que una película es real, porque no te pones a razonar cómo es que estás viendo lo que estás viendo en la pantalla, ¿no?
Entonces, este chico se quedó tan impresionado de cómo se hacían esas escenas que incluso después le dijo a su mamá, ay mamá, ya sé qué te voy a decir cuando veas tus novelas. No son reales, mamá. Nunca vas a poder salir con uno de ellos porque no son reales. ¡Qué hermoso! Son actores. Y la mamá se quedó así como de, ¡ay, no puede ser! Ahora ya me va a molestar con mis novelas, ¿no? Entonces, creo que este niño estaba siendo influido por una mala guía de sus papás que no le supervisaban, o más bien que lo invitaban, todavía peor, a ver este tipo de contenidos y no le explicaban qué es lo que Sobre estaba pasando. todo eso, ¿no? Sobre todo eso, porque una cosa es no supervisar lo que ven tus hijos, los niños, y otra cosa es que tú invitas a tu hijo a ver este tipo de películas, ¿no? De 7, 8 años. Entonces creo que sí hay contenidos que sí son más influenciables que otros. Un juguete a lo mejor no tiene tanto esa fuerza porque quien le da el significado es el niño, ¿no? El niño pone las propias reglas para usar un juguete, pero una película, una serie, una canción ya tiene reglas establecidas. Y si el núcleo familiar no es lo suficientemente fuerte para mantener al niño en lo que es la realidad de la ficción, pues sí va a ser una presa fácil y muy influenciable de estos contenidos. Entonces, con esto no estoy diciendo que son los creadores los culpables. Es culpa de los papás que dejan a sus hijos, a los niños, a merced de los contenidos, ¿no? Ellos son los verdaderos responsables. Exacto. Que puede ser como todo en el mundo, ¿no? O sea, porque tú puedes dejar igual al niño en la cocina donde hay cuchillos, ¿no? Pero tienes dos opciones, ¿no? Enseñarle a usar los cuchillos, ¿no? O dejar que el niño descubra solo con qué es lo que un cuchillo puede hacer, ¿no? Claro. Creo que me recordó ahorita que yo una película que me traumó, buena, así que, y ya estaba grande, ¿eh? No iba como en la secundaria, pero vi la de Rojo Amanecer, justamente, y que, sentí así también que los militares iban a salir en cualquier momento, ¿no? Claro. Y no manches, sí me dejó bien traumado, sí. Esa película, así un poco como dices, del niño con la purga. A mí también, con El Exorcista. Horrible. Pero igual fue en la adolescencia. En mi caso, yo nada más quiero defender a la Barbie, porque me acuerdo que cuando salió Los Demonios del Edén, yo admiré mucho a Lidia Cacho. No es porque le quite yo su punto de admiración, para nada, pero me acuerdo que tiempo después, yo iba en la prepa, si no mal recuerdo, y ella sacó un artículo de lo nocivo que era el uso de las Barbies para las infancias, ¿no? Porque el que inventó, digamos, la primera versión de Barbie era un maniático sexual depravado, porque Barbie está inspirada en una muñeca que se llama Lily, que a su vez está basada en un personaje que es una prostituta de una tira cómica. Entonces, esta prosti se llamaba Lily y era una tira cómica de Alemania. Entonces, se empezaron a vender sus muñecas para el gusto de los hombres, de los varones. Como las monas chinas, ¿no? Como las venden, ¿no? Las monas chinas, los hentai, ¿no? Pero ves que venden las figuras de plástico. Ándale, exacto, las venden en posiciones acá. Nada más que acorde a la belleza de esa época, ¿no? O sea, no eran dos globos así, sino pues así como llegamos a conocer a Barbie. Creo que sí la llegaron a cambiar antes de los 90s, no estoy informada de eso, pero pues tenía un cuerpo muy, muy bonito, muy sexy, muy estilizado ella, y pues ya saben, la chica rubia y demás, ¿no?
Entonces, estas Barbies, bueno, estas muñecas más bien, se vendían bastante en Alemania. Al principio sí, por hombres, pero después empezaron a ser vendidas a niñas, porque las niñas pasaban por el aparador y era de mamá, mira esa muñeca, no sé qué, bla, y se las compraban a las hijas, ¿no? En uno de sus viajes a Europa, la que inventó Barbie, que se llamaba Ruth, vio la muñeca y dijo, yo he estado tratando de meterle a Mattel un diseño de una mujer adulta que se dedique que a la moda y que tenga profesión y demás, y no me han dejado, ¿no? Y esta muñeca se está vendiendo, está empezando a venderse como pan caliente, la voy a comprar y voy a llegar con los de Mattel, ¿no? Entonces fue con los de Mattel porque su esposo, tengo entendido que era uno de los fundadores, y entonces dijeron, ok, bueno, ya vimos que entonces que en Europa sí se vende, va, entonces sí jalamos a hacer nuestra versión americana, ¿no? Y pues total que salió a la venta en el 59, si no me recuerdo, y pues la Barbie se fue desarrollando hasta hoy en día, que ya tiene todas las profesiones del mundo, excepto la prostituta. Pues es que ya había salido de ahí, ya para qué. Pues ya para qué. Pero ya es presidente, ya es una vez un conocido me dijo, ay, a ver, ¿a poco hay Barbie ginecóloga? Y le digo, claro, Sí. claro. O sea, yo me acuerdo del set de la Barbie embarazada. Venía la Barbie embarazada y la doctora. ¿Qué crees que es la doctora? Es una ginecóloga, claro, tiene todas las profesiones del mundo. Y hasta sacaron la Barbie embarazada, pero con la versión que le pudieras quitar la panza y adentro estaba el bebé. Y el bebé, ajá. Eso sí estaba muy... También, por ejemplo, hablando ahí de las influencias, también me acuerdo, hubo revuelo con esa muñeca porque decían que era una madre soltera. Porque Sí, la que vendían influía sin el Ken. Y entonces a las adolescentes lo que a hicieron embarazarse. fue imprimirle el Ken, entonces daba la mona así, y en el cartón de atrás Ay, qué de la Barbie, maravilla. le ponían ahí al Ken de fondo para que ya no estuviera sola, ¿no? ¡Qué hermoso! Pero Claro. pues también como si las madres solteras no hubieran. Que Sí. esa es la otra cuestión, ¿no? Es decir, creo que hay una parte que es como intentar proteger a los niños de la realidad. Y entonces, finalmente, esas cosas existen, ¿no? Y creo que más que negarles el contacto con ese tipo de productos, ¿no? Es más el enseñarles. Desde luego, también tener noción de en qué momento puede ser más apropiado y cuando justo el conocimiento del niño, el razonamiento del niño es más apto, ¿no? Para poder entender ciertas circunstancias, pero nunca negarlo, ¿no? Porque pues finalmente, si no es por ti, se va a enterar por algún lado, Y ¿no? que finalmente, antes de que surgiera tanto Lily como Barbie, etcétera, etcétera, los muñecos para niñas eran sobre ser mamás. Entonces eso de que, le estás enseñando al adolescente a ser mamá, pues ya aplica con todos los muñecos tipo G-Set, ¿no? O sea... Y bueno, ¿y de dónde salió el niño además? o la niña, ¿no? O sea, exacto. Como si no tuviera un mayor Exacto, y por otro lado, o sea, a lo que iba Lidia Cacho con esta cuestión de el origen de Barbie, es como, bueno, o sea, sí, surgió de esa muñeca, pero hoy en la actualidad ya no tiene nada que ver. O sea, Barbie es la única muñeca que tiene todas las profesiones del mundo. Cualquier derivación de muñequitas que vistan cool y todas fashion y demás son solamente influencers de moda. Ya está ahí modelos y ya, ¿A poco hasta hay ahí Barbie no hay más. quesadillera? Sí. Te Hasta la hay una hacen. Barbie astronauta. No, Hay pero Barbie quesadillera. astronauta, claro. Creo Pero que bueno, también no Barbie hay quesadillera, ingeniera. pero hay Barbie Ingeniera. chef. Barbie fierro viejo.
Barbie, la basura. Ajá. De Barbie del gas. Barbie del Ay, gas. qué maravilla. Barbie de tenos espera, tenos mangos, tenos mangos, tenos mangos, tenos manzana. Tenos espera, tenos mangos, tenos espera, tenos manzana. Chiste local, chiste local. Luego les explicamos. La cuestión es, sí. Ajá, justo. Y entonces estas influencias son relevantes porque, por ejemplo, estamos hablando de los niños, pero también se usa mucho con esto de los adolescentes, ¿no? También los niños se vuelven violentos por jugar videojuegos, por escuchar música. Recuerdo este episodio, esta escena en el documental de Bowling for Columbine de Michael Moore, donde están entrevistando a Marilyn Manson, ¿no? Y que, porque hay quien decía que estos chavos habían cometido el asesinato, ¿no? Sí. Por causa de escuchar a Marilyn Manson, ¿no? Y entonces un poco la investigación de Michael Moore va dirigida a que no solo la ciudad, sino que Estados Unidos finalmente es como la conclusión a la que llega. Basa su economía en la violencia, ¿no? Uh-huh. Y como en Flynn, que es el pueblo donde ocurre la masacre, el principal proveedor de empleos era Lockheed, ¿no? La mayor fabricante de armas de Estados Unidos. Los padres de los niños trabajaban en Lockheed. En ese momento Estados Unidos estaba en guerra. Bueno, siempre se está metiendo, como suele hacer, ¿no? Estaba dándole libertad a varios países, ¿no? Y entonces dice Marilyn Manson, pues a mí me gustaría pensar que tengo más influencia sobre esos niños que el presidente o que sus padres, pero realmente lo dudo, ¿no? Y entonces creo que va muy por ahí. La cuestión es la música la que hace, o no será al revés, es decir, no será que esos niños están escuchando música violenta porque tienen un montón de violencia ya de por sí. Y necesitaban como liberarse, ¿no? No el hecho de matar, sino escuchar ese tipo de música. Ajá, y es decir, en ese sentido funciona de manera catártica, porque hay música que es muy pesada, pues sirve para liberar energía, ¿no? La cuestión es que tú sabes, y quizá ahí es donde un niño, un adolescente puede tener más dificultades para distinguir, ¿no? Que tú sabes que estás, que ese grito o ese slam o ese alarido o ese bailar frenético, ¿no? Está sirviendo para sacar un montón de energía almacenada, ¿no? Y lo estás haciendo con cierta conciencia de que estás haciendo eso, de que estás liberando eso. Y quizá un adolescente todavía no sabe por qué, pero por algo le llama, ¿no? Y entonces, porque esa es la otra cosa que dice Marilyn Manson, curiosamente ahí, ¿no? Le dicen, ¿tú qué les dirías a estos chicos ahora si pudieras hablar con ellos? Pues no les diría nada, yo los escucharía. Pues sí, porque es lo que nadie hizo, ¿no? Y tal vez si alguien hubiera puesto un poco de atención, porque algo que resultó después de la investigación es de que había un montón de evidencia de eso, ¿no? Y tanto así que fueron y compraron en el Kmart las armas y las municiones con las cuales hicieron todo, ¿no? Entonces, y les vendieron eso a unos niños, ¿no? Entonces es ridículo que después culpen a un la artista, canción, ¿no? O como lo que sucedió, que ahí viene Sí, Pablo con la historia. Caso similar
pero ¿qué pasó con el grupo de Judas Priest? En los años 80, de hecho aquí tengo también los datos. De hecho, se los voy a leer. Dice: el día que los miembros de Judas Priest casi van a la cárcel por un juicio injusto, ¿no? Y el artículo dice: ¿la música puede incitar a un joven a quitarse la vida? Así al menos lo creyeron los familiares de dos jóvenes norteamericanos que en 1985 intentaron suicidarse. Uno lo logró y el otro quedó gravemente herido, falleciendo 3 años más tarde, mientras escuchaban el álbum Stained Glass del grupo británico de heavy metal Judas Priest. Según los familiares, los jóvenes habrían intentado matarse influenciados por mensajes subliminales encontrados supuestamente en las canciones del disco. El 23 de diciembre de 1985, los jóvenes Raymond Belknap, de 18 años, y James Vance, de 20 años, dos amigos adolescentes de Reno, Nevada, se encontraban en la habitación del primero, donde pasaron más de 6 horas bebiendo alcohol y fumando abundante marihuana mientras escuchaban el disco Stained Glass del grupo inglés Judas Priest. De esos dos elementos, de esos 3 elementos que mencionaste, yo creo que fue la música lo que Sí, hizo. es lo más seguro. Ajá, entre ¿Qué? Sí, entre estar super pedos, estar hasta el huevo Claro, de mota, exacto. Pero no, fue la música. La música fue lo que Sí, incitó a sí. que se mataran. Seguramente. No fue ni y el ahorita alcohol, que ni veas la marihuana. de cómo era la vida de la mamá, No fue ver. tampoco ni la tiene nada ausencia que de los ver. papás ni su vida de estos chicos. Fue Judas Priest, claro. Y tras eso, repentinamente los jóvenes tomaron una escopeta y decidieron suicidarse. Judas Priest, luego que los jóvenes llegaran a un parque cercano, Raymond Belknap cogió el arma, la colocó debajo de su barbilla y disparó, falleciendo inmediatamente. James Vance a continuación cogió el arma que acababa de utilizar su amigo para seguir sus pasos, pero no sostuvo bien la escopeta, por lo que la bala le destrozó la estructura ósea del cráneo y parte del lóbulo derecho sin llegar a causar la muerte. El rostro de Vance quedó horriblemente desfigurado y este no fallecería sino hasta 3 años más tarde, en 1988, como consecuencia de la medicación que debía de llevar para tratar sus lesiones. Según los familiares de los muchachos, la culpa de las muertes de los jóvenes la tenía Judas Priest y sus mensajes subliminales que incitaban a la violencia. Por ello demandaron al grupo a la compañía CBS Records por unos 66.2 millones de daños y perjuicios en un mediático juicio cuya sentencia se dictaría en agosto del 90 y que causó una gran expectación mundial, ya que el caso iba a crear jurisprudencia afectando a otras bandas cuyas letras también eran apuntadas por su supuesta agresividad. Porque nada calma el dolor de la pérdida de un hijo como 6 millones de dólares. Ajá, 6.200.000 por supuesto. Eso calma muy bien, yo creo que la pérdida. El duelo, sí. Ajá, El duelo. Sí, pues si te dicen, pues, ¿qué quieres tu hijo? 6 Ajá, millones. o sea, Ajá, sí. Pues maten a mi hijo de los millones, ¿no? Me compro otro. No, ningún pedo. Entonces dice, Judas Priest, en el verano del 90, el grupo Judas Priest se vio obligado a cancelar una gira y acudir a los tribunales del reino para responder por las acusaciones de haber incitado al suicidio de 2 jóvenes, proceso judicial que comenzaría el 16 de julio. El tema de los mensajes subliminales en la música es muy interesante, perteneciente a la psicología, pero yo no tenía idea, solo era un maldito cantante de una banda de heavy metal. Estábamos desconcertados por algunas de las cosas que salían de esa sala del tribunal, relataría Rob Halford, vocalista de Judas Priest, quien agregó que debieron pasar más de un mes en Estados Unidos para participar en el juicio. Estábamos en la corte de 9 a 5 horas, todos los días durante un mes. Nos hospedábamos fuera del Reno para alejarnos de la prensa. Ahí nos preguntábamos, ¿por qué estamos aquí? Somos músicos de metal británicos y vamos a tener que defender nuestra música y a nuestros fans sobre las acusaciones absurdas, ridículas de que ponemos ese tipo de mensajes en nuestra música para matarlos. James Vance, después de su frustrado intento de suicidio en el 85 y antes de fallecer en el 88 como consecuencia de sus graves heridas, había dicho que creo que el alcohol y la música heavy metal como Judas Priest nos impulsó o incluso nos hipnotizó para creer que la respuesta
a la vida era la muerte. La demanda judicial de los familiares de los suicidas se centró en una malinterpretación de la canción Hero's End, cuya letra decía "What do you have to die to be a hero? It's a shame a legend begins at its end". ¿Por qué tienes que morir para ser un héroe? Es una vergüenza que una leyenda comience en su final. Pero está diciendo todo lo contrario la letra. Exacto, lo repito. ¿Por qué tienes que morir para ser un héroe? Es una vergüenza que una leyenda comience en su final. O sea, es muy contradictorio lo que los familiares decían cuando la canción dice exactamente lo contrario, ¿no? Que, en efecto, entonces siempre valoramos a los héroes Cuando ya que están muertos, ¿no? Exacto, ¿Qué héroe vive, no? Los héroes son los mártires, ¿no? Y la canción está Exactamente. diciendo, ¿por qué tienes que morir para ser un héroe? ridículo. Es ridículo. Ajá. Mejor ser no eres siendo en vida, ¿no? Ajá. Entonces dice, el abogado acusador también postuló que los jóvenes habían decidido matarse tras escuchar la canción Better by You're Better Than Me, que contenía un lacónico mensaje subliminal supuestamente grabado por el vocalista Rob Halford que decía "Do it, hazlo". Según Halford, este supuesto mensaje oculto no era tal, sino que se trataba de un efecto sonoro que se escuchaba entre líneas y que en realidad era una técnica de respiración profunda realizada para personalizar su interpretación vocal. El abogado acusador también encontró otros supuestos mensajes subliminales al reproducir el álbum Stained Class al revés. Según durante el tema Whitehead Red Hot, se podía escuchar la frase "Fuck the Lord, fuck all of you", que jodan al Señor, que los jodan a todos. Lo mismo sucedía en la canción que daba título al álbum, donde se oía supuestamente la frase "Sing my evil spirit", cante mi espíritu malvado, y en la canción Beyond the Realms of Death, que contenía supuestamente el mensaje subliminal "Try suicide", intento de suicidio. Bueno, ya terminó. Ay, chicos, ya no continúa el artículo, pero más adelante. Espera, hay que citar. ¿De quién es? El artículo lo pueden encontrar en la página de curiosidades. Así ustedes lo ponen como Judas Priest, caso de Judas Priest, y es el primer link de la página curiosidades.com. El punto es que después de que siguieron varios meses de juicio, hicieron igual un estudio, una investigación de cómo vivían los chicos, cuál era su ambiente casero y tal, y descubrieron que en ambos casos los padres eran padres ausentes, había problemas en el matrimonio, había padres golpeadores, madres ausentes, y básicamente los chavos crecieron como la hierba. Uno tenía una mamá alcohólica. Uno de ellos su mamá era alcohólica, y de los dos, los padres eran golpeadores y en general... O ausentes. Y en general, pues sus papás no les hacían caso, o sea, ellos vivían solos, ¿no? Entonces, justamente gracias a esas investigaciones, Judas Priest salió, digamos, ileso, entre comillas, porque descubrieron que en realidad la vida de estos chicos ya era mala gracias a la poca atención y cariño de sus padres. O sea, dice que tenían mayores motivos para suicidarse que una canción. Exacto, ¿no? Toda la mala influencia salió de la poca atención de los papás. Entonces ahí es cuando a Judas Priest los deslindan de todo cargo. Y se concluye que Judas Priest no fue el impulsor para que los chicos se suicidaran, sino que fue el mal ambiente y la poca atención de sus padres, ¿no? Pero finalmente Judas Priest salió ileso legalmente, pero su reputación se fue al carajo, porque después de ese juicio tengo entendido que el grupo se separó, ya no pudieron como despegar de nuevo como banda, y se separaron, ¿no? Pero entonces aquí vemos que la música en realidad y cualquier otro tipo de arte por sí sola no te puede influenciar a hacer algo. Lo va a hacer si primero tu núcleo familiar no es fuerte. Entonces ahí sí vas a ser un blanco fácil
para cualquier tipo de medio, ¿no? De igual manera, la cuestión de las Barbies, ¿no? Que estaban diciendo que por culpa de Barbie estaba habiendo mucha anorexia y bulimia entre las niñas, ¿no? Que como esa muñeca llegaba a influenciar a las niñas desde pequeñas como ese modelo a seguir respecto al físico del cuerpo. Cuando pues si tienes una mamá que no te hace caso, un papá que tampoco te hace caso, que están ausentes, que ves que la mamá es muy superficial y se fija nada más en el físico y que tiene un montón de revistas de cómo bajar de peso, etcétera, etcétera, pues dices, pues de eso trata el mundo, ¿no? O sea, se trata de lucir bien, chido y ser súper flaca, ¿no? Entonces, si no tienes como una guía que te vaya llevando, que te encamine y que te vaya diciendo, mira, sí está muy flaca, pero esto es una muñeca. Es una muñeca. Y es lo que pasa mucho en este tipo de certámenes de belleza infantiles, ¿no? En Estados Unidos. Durísimo. ¿no? Donde las mamás se proyectan a través de sus hijas. Y esas niñas crecen con la idea ya así, obsesiva de, puta, tengo que ser flaca, tengo que ser delgada, porque si no... Guapísima, preciosa. porque si no fracasé en la vida. Y sufren, de verdad, sufren y crecen con trastornos psicológicos bien fuertes. ¿No han visto un programa? Salía el... Bien fuertes, ha cambiado bien un buen fuertes, bien fuertes. Ese programa, ese canal de nombre muchas veces era Discovery Home and Health, y sí. antes era Ian y una cosa así, pero uno que se llamaba Dancing Moms. Y sí. Dancing Moms. Ajá. Y no eran mamás que bailaran, sino eran mamás que llevaban a sus hijas a ser bailarinas. A ser bailarinas, ajá. Y no manches, es horrible, porque se ve como nada más ellas quieren vivir sus sueños frustrados a través de las hijas, ¿no? Y las traen así en chinga, Y hasta ¿no? detrás de cámara se ve cómo se estresan y regañan a las hijas. Y se Y pelean critican entre a las ellas. hijas de otras. Ajá, porque quieren que su hija sea la estrella. La estrella, ¿no? Se pelean con la maestra, ¿no? Todo por todo por proyectarse ellas, ¿no? Entonces, pues claro que la mamá va a tener más influencia que la Barbie, ¿no? Exacto. Claro. ¿no? Entonces yo creo que es cuando la Barbie o la música o las películas solamente se vuelven un potencializador para hacer crecer malas conductas o repetir patrones negativos, ¿no? Solamente son como pues sí, eso, un pequeño motivo más para que la persona en cuestión haga cosas que le hagan daño o a los demás, ¿no? Pero por sí solos no pueden funcionar como una mala influencia. Es que creo que luego lo que se nos olvida es que más bien es al revés en muchas cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué se diseñan ciertos productos, ¿no? Ciertos juguetes o ciertas películas o cierta música de cierta manera? Es porque ya le gusta, porque le va a gustar a cierto tipo de gente. Sí, ya tiene un target. Es decir, tienen un target. Entonces, es al revés, tú creas el producto con respecto al target, ¿no? Cuesta más trabajo, no es imposible, ¿no? Pero hacer que tu producto sea el target de tu público, ¿no? Es diferente. Y cuando las empresas quieren hacer eso, se nota mucho y lo logran con mucha eficacia, pero es muy evidente, ¿no? Por ejemplo, otra cosa a la que siempre se culpa de todo es a los videojuegos, ¿no? Ay, por ejemplo, cañón. ¿no? A los Nintendos, ¿no? Los Nintendos. Entonces, Sí. no, pues es que ya... El Game Boy. No, este muchacho es bien violento porque anda jugando ahí el Fortnite, los Nintendos, El Minecraft. ahí, el Minecraft. ¿Cómo se llama? ¿El del narco? ¿El Grande Auto? El Grande Fauto. ándale, Grande Auto ajá, San Andreas. El GTA, ¿no? Pero, por ejemplo,
Ya soy una tía. De hecho, las mamás, las señoras, juegan juegos que están mucho más diseñados ahí sí para manipularte, como puede ser el Candy Crush, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, son tipo de juegos que están hechos para que seas adicto a ellos, ¿no? Ofreciéndote recompensas inmediatas y ahí sí como muy para un público, es que podríamos decir infantil, pero es que está diseñado así porque es algo que funciona a un nivel muy inconsciente, muy primario, pues como es el Candy Crush, lleno de colores, figuras atractivas, mucho movimiento y explota, ¿no? Sí, Como todo se ve delicioso. o sea, de ahí a los Teletubbies no, ¿sabes? No hay mucha diferencia, son colores moviéndose en la pantalla. Y la música. Y música, y eso te llama la atención. Y sonidos crujientes de dulces, ay. Ajá, Sí se entonces, antoja claro comerse. que se siente padre verlo, ¿no? Y además te da recompensas, ¿no? Y dices, ay, logré algo, ¿no? Tal cosa. Pero ¿dónde viene el truco? Que te deja jugar cierta cantidad, puedes perder cierta cantidad de veces y luego para poder volver a jugar te da más cierto tiempo, tienes que esperarte. Y uno diría, pues es justo, es para que no te enganches. No, es a menos que pagues. Y entonces, si compras tu paquete, ¿no? Entonces ya tienes para jugar otras partidas, ¿no? Y entonces ahí es donde está el gancho. Y cuando se quiere hacer, por ejemplo, con los niños ahorita... Con el Fortnite, los skins que se compran. Justo, ¿no? Entonces los skins que se compran. Y ahí es una cuestión mucho más parecida que no solo lo ves en los videojuegos, sino que lo ves en la vida. Es decir, el niño quiere tener la cosa de moda que tienen los otros niños, llámese el skin del Fortnite o cuando yo iba en la primaria el trompo y el yoyo y se ponían de moda. A veces todo el mundo iba con trompo, luego todo el mundo iba con yoyo. O bueno, o lo vemos con los tazos, ¿no? O con los Muchos tazos. queríamos las papas por los tazos. Habían compañeros que yo tenía que compraban las papas y las tiraban. Ajá, y las tiraban el sí. tazo. Y eso para mí era como un pecado de estás tirando las papas solo por el tazo, güey. Quédate con el tazo, pero cómete las papas o dámelas a mí, ¿no? Claro. Era muy obsesivo eso. Sí. Muy obsesivo. Sí, exacto. Pero entonces, ahí es cuando tú puedes ver cuando un producto está hecho para manipularte, ¿no? Sí. O para manipular a los niños. Como la nueva película de Flaming Hot. ¿La nueva qué? La nueva película de Flaming Hot. Ándale, por ejemplo. Es un comercial de hora y media. Y no se limita a los niños. Es evidente a todo el mundo. Cuando te quieren manipular y te quieren influir para hacer algo. Exacto. ¿No? Pero vean esta película todos comiendo Flaming Hot. Flaming Hot, patrocínanos. Sí. Flaming Hot. Entonces, pero justo ha traído problemas esta cuestión, por ejemplo, de los skins, que bueno, ahí tienes que pagar por el skin, ¿no? Pero luego hay otro tipo de juegos, tanto de celular como de... Cada vez se pone muy más de moda en los videojuegos porque ahora la estrategia de muchas compañías de videojuegos, por ejemplo, no es el videojuego en sí. Muchos videojuegos son gratis, como por ejemplo puede ser el caso del Fortnite. Entonces es gratis. O incluso el GTA Online, o sea, ese es gratis, pero tiene compras internas. Tiene las famosas compras integradas. Y dentro de eso están las loot boxes, ¿no? Uh-huh. O que son estos, o en el FIFA también hay sobres de cartas ahí que te salen, ¿no? Y te salen los mejores jugadores, ¿no? Entonces, ya no compras el juego, ya te viene completo, ¿no? Tienes que comprar cosas constantemente para poder jugar mejor. Incluso hay juegos que para pasar de nivel, o para subir de nivel, ya lo puedes comprar. Ajá. Tú puedes comprar tu pase a niveles superiores como güey,
Ajá, entonces, pues, Qué ¿para qué? Ya no tiene chiste. sentido. Ya no tiene sentido. Ya no tiene Ajá. sentido. Pero justo, como se vuelve más la cuestión de la competencia con el otro, no por quién juega mejor, sino por quién tiene mayor nivel. Ese es el mayor nivel. ¿no? Entonces, esa es una. Y luego, además, esta cuestión, si se dan cuenta de comprar estas loot boxes, sobres, o les cambian el nombre dependiendo del juego, ¿no? Pero estos paquetes así de recursos que son para el propio juego y que por lo regular son aleatorios, ¿no? Tú lo compras y hasta hay como de diferentes categorías, ¿no? El cofre normal, el cofre de plata, el cofre de oro y el cofre diamante, ¿no? Sí. Y entonces cada uno te va a dar diferentes premios. Y claro, si compras el diamante, que es el más caro, tienes más posibilidades de que te salgan buenos Buenos objetos, buenos buenos objetos, artículos. ¿no? O buenos skins, o buenos, lo que sea, ¿no? Pero si se dan cuenta, es la misma lógica de una máquina tragamonedas, Ujú. ¿no? Exacto. Es decir, tú metes dinero a cambio de algo que puede ser bueno o puede ser malo. Puedes ganar o puedes perder, te puede salir pura basura. A diferencia de que la máquina tragamonedas te puede dar monedas de vuelta. Y esto lo mejor que te da es un skin que nadie más tiene, o el mono que está de moda, o una cosa así. Y entonces, eso sí sé que ha habido casos en los que se está tomando la cuestión de los videojuegos, pero no tanto porque te vuelvan violento o porque te vuelvan, quién sabe cómo, sino porque te vuelven ludópata, ¿no? Te vuelve una adicción al juego, Sí. que es lo mismo que tiene un apostador. Finalmente Exacto. lo que estás haciendo es una apuesta al momento de comprar comprarlo, las sí. boxes, ¿no? Entonces, ahí sí creo, es decir, tampoco estamos negando que existan las intenciones de influir en los niños, ¿no? Por eso ahora se prohibieron los monos coloridos en las cajas de cereal, por ejemplo, ¿no? O de Exacto. productos Las para mascotas. niños. Las mascotas. Que sí da cierta nostalgia porque crecimos con ellos. Claro. Pero desde luego también eso hace que un niño pida más Un de lo que cereal. quizá normalmente querría de un producto, ¿no? Esto también es un atractivo visual, ¿no? Es un atractivo Para que el visual. niño pida a sus papás, ay, cómprame ese cereal, ¿no? Por El eso del también luego les pelícano, metían premios. El y del así. conejo, el elefante, el tigre. Pero siento que es como, también esa medida es como un tápale el ojo al macho, ¿no? O sea, creo que quitarle los personajes a los cereales es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, hay cosas más... Sí, no es culpa del tigre Toño, O sea, pues. Sí, Hay cosas todavía, cosas más también, transgresoras para un niño. ¿quién tiene que que le hacen preparar más el daño? desayuno para un niño? ¿El niño o el papá? Exacto. Y entonces, la mascota, ¿y qué? ¿No? O sea, el niño puede decir, ay, mira, mamá, en el súper. Y tan y ahí acabó. Pero en casa, el que sirve la cantidad de cereal que se tiene que comer Es el el niño papá. son los papás. O simplemente el papá de, no te voy a comprar ese cereal y hazle como quieras, que se revuelque, lo que Pero sea. papá, No te lo están compro. riquísimas. Ah, no, entonces sí te lo compro, ¿no? Es que es solo para chavos. Pero es como si entonces pusieran ya la responsabilidad de lo que hacen los niños en los niños y no en los papás. O sea, si el niño llora, si el niño es caprichoso y tal, es culpa del niño, no de los papás. ¿No? Y pues no es Y así. de alguna forma es como que los medios y las empresas es como, nos lavamos las manos, son los niños los que están decidiendo, nosotros no tenemos la culpa, ¿no? Y de alguna forma los papás también están así como volteando a otro lado, mientras el no es niño nuestra hace... culpa, es culpa de la empresa. Exacto, los papás le echan la culpa a las empresas y las empresas les echan la culpa a los papás o hasta a los niños, ¿no? O sea, cuando todo parte de la educación en casa, ¿no? Y pues es que o sea, son las dos cosas, ¿no? Es decir, desde luego que la publicidad pues está diseñada para manipularte. Exacto. A niños, chicos, grandes, viejos, Todos. a todo. Está diseñada
manipular, ¿no? Eso es, Sí, muy esa es incluyente Ajá. la publicidad. Exacto, si hay algo A incluyente todos. en este mundo, La publicidad. pero es eso, ¿no? Es decir, el diablo, ¿no? Si lo quieren Tiene ver muchas así, formas. ajá, el mensaje satánico, ¿no? No va a ser, no te va a pedir que te suicides, no le sirves muerto al diablo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere de ti? Tu dinero. Es lo que decía Judas ¿no? Priest. ¿Por qué nosotros le pediríamos a nuestros fans que se suicidaran si eso va en contra de nosotros? Preferimos que estén vivos para que consuman nuestras Sí, canciones. ¿no? No les Exacto. vamos a pedir que se maten porque entonces Claro. nos quedamos sin dinero. Y eso es lo que dijo el vocalista de Judas Y Priest. sin Es- fans. que es muy idiota. Ajá, O sea, sí, exacto, es no tiene absurdo. sentido. Si se suicidan mis fans, pues ¿quién me Ya va a no comprar tengo mis fans. discos? Exacto. Ajá, y es decir, Exacto. pero desde luego que a Sonrix, Ricolino, Mars o la compañía que gusten de golosinas, no es de que te quieran matar, pero quieren tu dinero y no les importa si sus productos te van a matar, ¿no? O a Coca-Cola tampoco le va a importar, ¿no? Mientras tú les consumas, pero no es que su fin principal sea sea matar. matarte, su fin principal es sacarte dinero y lo que esté en el camino no importa, ¿no? Ujú. Pero entonces, más bien, si algo se ha diseñado para influir, para modificar la conducta de compra, y eso creo que es eso, ¿no? Va más por la cuestión del consumismo, más que por una cuestión de cómo quieren que seas, ¿no? Sí. Quizá lo que te llegan a vender es un poco una fantasía. Creo que así como platicábamos hace rato, ¿no? Que uno se imaginaba siendo Max Steel o uno se imaginaba siendo Batman o la Tortuga Ninja o uno O se Barbie. imaginaba siendo Barbie. Ajá. Somos exactamente iguales, no somos más listos que los niños, ¿no? Es decir, la gente ve el anuncio del iPhone, ¿no? Y se imagina con la calidad de vida que ve ahí. O ves el anuncio, cualquier anuncio de perfumes que nunca tiene nada que ver con un perfume, ¿no? Y te sientes en tu película va a ser una soft porn, con mucho presupuesto, no sé, ¿no? Entonces, creo que es eso, te hacen sentir que teniendo eso, te Tienes venden la fantasía Tienes estatus, de, ¿no? de un estatus. Por eso mucha gente, por eso Starbucks, bien, lo que siempre dicen los maestros de mercadotecnia, ¿no? Ajá, ¿no? Es que Starbucks no vende café, Starbucks vende una experiencia, ¿no? O vende estatus, ¿no? Más Y- te vende estatus. Y puede sonar trío, pero es verdad, es verdad. La gente que compra en Starbucks normalmente pues, se sienten luego acá muy con su pinche café. Es como, sí, güey, o sea, me das un 20, por favor, ¿no? Échale la gozada, por favor. Gracias. Claro, ¿no? Que la gente que verdaderamente tiene dinero no va a tomar, No, no va a tomar un Starbucks, ¿no? Claro, hablando de esta cuestión de estatus, hace poco salió en las noticias un video de una maestra como de, pues, ¿qué será? Kinder, primero de primaria, que dice, les voy a poner una canción, ¿qué canción quieren? Y los niños dicen, Peso Pluma, la del no sé qué. Y la maestra así como, ay, no, mejor les pongo la de la patita. No, que Bad Bunny. Dice, "No, esas son canciones muy feas. Y si no son feas, no son para niños de su edad, ¿no?" Entonces todo el mundo aplaude a la maestra, que yo también, todos le aplaudimos a la maestra, pero pues qué triste, ¿no? Que los niños estén escuchando ese tipo de música en casa y que justo marcan un estatus, pero en base a ¿qué? A la delincuencia, al dinero por dinero, a narco. Y creo que ahí es donde quizá puedo entender como estos puntos de vista, pero nuevamente no es como se suele ver, ¿no? Tanto así como de que el mensaje sea un mensaje subliminal, retorcido para que hagas cosas extrañas. No, más bien es una cuestión de arraigada culturalmente que se vuelve un círculo vicioso quizá, ¿no? Porque
obviamente los niños están acostumbrados a hacer eso y si nadie se ha quejado es porque los papás también les ponen lo mismo. ¿no? Claro. Ellos lo escuchan. Y lo escuchan. También yo recuerdo que cuando mi hermano estaba en la primaria, también en un festival de la escuela les pusieron una, no sé de qué reggaetonero es, que decía, tú tienes la boca grande, vamos, ponte a jugar. Ay, Y entonces, Tú, 1, 2, 3, ajá. I don't want me. Pitbull. Es de Pitbull, es Pitbull. Ok, ajá, hace cuando Pitbull cantaba con todos, ¿no? ¡Cáncer! Entonces, YouTube, ¿no? YouTube. pero mira, hasta eso ni siquiera puedes culpar a Pitbull, ¿no? Pues no. Porque incluso he visto entrevistas con Pitbull y dice cosas bastante inteligentes. Pero la cuestión es que, aunque a mí personalmente no sea un género que me guste, la gente pues le puede gustar lo que sea, pero debes tener cierta conciencia de lo que estás escuchando. Y si la canción habla de sexo, de rock and roll, no sé, de lo que sea, tú debes saber eso y estar consciente de que esa es la temática. Y justo, el niño lo va a entender. Vas a ver, o si se la vas a poner, le vas a explicar, tú le vas a explicar a qué. No, pues es que es música que no deberían de de qué se escuchar está ellos. refiriendo. O sea, es música que se debe de escuchar cuando el niño no está en casa. Tan. Porque en sí el niño a lo mejor no entiende la letra, no la razona, pero él va a imitar lo que vea. Él va a imitar lo que escuche y lo que vea lo va a imitar. Aunque no lo entienda, él lo va a imitar porque los niños todo el tiempo están aprendiendo y ven y hacen lo que ven, ¿no? Y como bien dijo una vez Daniel Radcliffe, cuando estaba haciendo, no me acuerdo cuál de todas las películas, pero ya era como de las últimas, lo cacharon paparazzis, ¿no? De que venía alcohólico, saliendo de bares muy noche y demás, y le llegaron a preguntar, oye, es que tú estás siendo una mala influencia para todos los niños, te recuerdo que eres un ejemplo para las infancias del mundo. Y él se quedó así como, chinga. Excuse me. ¡Achis! A ver, ¿de dónde sacas eso? Yo, el ejemplo de que... No, a ver. Una cosa es mi chamba y otra cosa es lo que yo haga en mi tiempo libre, recreativo y con lo que yo quiera, ¿no? O sea, si los papás no educan al niño en su casa, ¿yo por qué voy a ser quien los esté educando? ¿De dónde, no? Y justamente... Perdón, bueno, ya, que se quede ahí. Justamente hace... ¿Qué fue? ¿Hoy? No me acuerdo. ¿Qué? Pablo estaba comentando que Peso Pluma mencionó lo mismo. Sí. Y pues la música de Peso Pluma a muchos no nos gustará. Podremos calificarla de mala, de nociva. De violenta. Sí, yo sí considero que lo es. Pero tiene razón en que pues, si el niño los escucha... Es problema de los papás. Es problema de los papás. Exacto, O sea, no ahí ven. Peso Pluma no tiene vela en el entierro. Exacto. ¿No? Ahora también, lo que yo creo es que hay que saber también que inevitablemente se van a ver expuestos en un momento u otro a este tipo de cosas. Es decir, si no se Claro. las pones tú al niño, puede que en tu Está casa en el no se escuche, tianguis. pero está en el tianguis, va a estar en la Con calle, un va amigo, a con la estar escuela, en la algún fiesta. lado. Y creo que es por eso que vale la pena Explicarles. explicar, así como tienes que tener la conversación de sexo, ¿no? o de violencia, o de un montón. No, explicarles de qué va cosas. la letra. Hay que entender que el niño tiene que saber, ¿no? Y justo si simplemente le dices, no, eso está mal, pues el niño nunca va a entender la razón. Tienes que decir por qué. Tienes que explicarle por qué. Mira, tú estás diciendo eso y no está padre. Idiotas Por subversivos. Ujú. Educando a padres del aquí y a la Pues hora. sí, fíjate que por ejemplo, Con creo nuestra que experiencia siendo padres. Sí. Ah, huevo. Creo que por ejemplo, una forma de educar, o como, por ejemplo, como a mí me educaron, es que
jamás me explicaron que la música reggaetón y así era mala. Digo, tampoco había tanto contenido de ese estilo cuando yo era niño. No estaba tan globalizado, ¿no? Pero ya existía, ¿no? Ya existía y aquí en México ya se escuchaba mucho. Pero cuando yo era niño, por ejemplo, en mi casa, no somos ricos y no somos así de manita de meñique, para nada, pero siempre hubo como esta educación en el sentido hacia la cultura, ¿no? Hacia escuchar cosas, pues, de calidad. Por ejemplo, yo fui de los niños que crecieron todavía con Kikri, con Luis Pesetti, con Mario Iván Martínez, con la música clásica y también con la música popular, pero jamás escuché en mi casa reggaetón, ni se ponía música banda, ni nada de eso, ¿no? La llegué a escuchar con mi familia externa, cuando se hacían fiestas, pues la ponían bandas y sobre todo cumbias y salsas, ¿no? Ahí se escuchaba cumbia y salsa, ¿no? Casi bandas, ¿no? Pero en general, en mi vida cotidiana, yo crecí con ese tipo de contenidos, ¿no? Pues de música infantil para niños. Son de la ciudad, o programas de televisión, por ejemplo. Sí llegué a ver, vi toda la serie de Majin Buu, de Dragon Ball Z, Malcolm el del medio, todo esto. Pero digamos que el contenido con el que más me relacioné fue con el 11, cuando existía 11 niños, ¿no? Yo vi Mona la vampira, Ernesto el vampiro. Puros vampiros. Puros vampiros, puros vampiros, ajá. Es que hay muchos vampiros. Y los cuentos de la calle Los Broca. cuentos de la calle de Broca, Pepe Vampiro. Pepe Vampiro, no, el diván de Valentina. Entonces, de La alguna vampira. forma, mi forma de pensar, conforme fui creciendo, fue dirigiéndose hacia otra parte. Y quieras que no, este tipo de contenidos formaron parte de mi educación, claro, influenciado por mis papás, pero entonces esos contenidos me ayudaron y yo creo que me desarrollaron un punto crítico para saber qué es un buen contenido de calidad y cuál es un mal contenido, ¿no? O qué contenido es aplicable para qué cosas y para qué otras, ¿no? Exactamente, y sí, y te crea un buen criterio. La verdad es que la cultura te crea un buen criterio, sobre todo creo que cuando eres niño, mientras eres niño y estás en formación, creo que es indispensable meter cultura. Porque cuando eres grande ya puedes escuchar reggaetón, lo que tú quieras, pero ya no te vas a quedar ahí. Más bien, ¿qué No es tipo lo de único que vas a cultura, no? conocer. Porque finalmente Wisin, Yandel, Pitbull, Bad Bunny, Peso Pluma forman parte de cultura urbana, pero pues también allí depende qué tipo de cultura es la que te estén fomentando en casa, ¿no? Mi abuelo me dijo una vez que una persona culta era aquella que podía ponerse en los zapatos de diferentes personas. Es decir, que tú podías platicar perfectamente con un albañil, como con un profesor de universidad, como Con el presidente. Con el presidente, ¿no? Es decir, porque justo la cultura abarca todo. Exacto. ¿No? Todo lo que hace el ser humano es cultura, ¿no? Nos guste o no. Entonces, alguien que es culto es alguien que tiene un amplio conocimiento de la cultura en todos sus niveles. Por eso mencionaba yo que creo que es una cuestión sobre todo de amplitud. El problema creo que viene justo cuando viene un sesgo y que se retroalimenta, porque se escucha en la escuela esta canción, pero la escuchas en tu colonia, la escuchas en el pecero y la escuchas en todas partes, ¿no? Y entonces, pues, ese es tu mundo. Eso es lo que hay. También, afortunadamente, yo
yo también tuve acceso a creo una educación más amplia y más variada me mostraron otro tipo también de contenidos entre el 11 y eso, pero también me encantaba lo que pasaban en el Canal 5, ¿no? Y la gente en mis tiempos, a mí me gustaba mucho Ranma, ¿no? Y todo el mundo se escandalizaba porque, Ay, sí. es que cómo es que se convierte en mujer, ¿no? Va a volver homosexuales a todos, ¿no? Como si la gente se volviera, ¿no? ¿no? Y luego como si fuera algo malo. Y, o sea, bueno, de por sí un buen de prejuicios, pero era una caricatura muy divertida, y no, pues, y estaba llena de erotismo y de carga sexual todo el tiempo. Y en efecto, no era para niños, era más para adolescentes y jóvenes, ¿no? Esa caricatura, que creo que también ese es otro error, que luego los adultos piensan, ya no es porque sea caricatura, ya es para niños, ¿no? Y entonces, pues no, lo mismo que Los Simpson o que un montón de otras series o películas animadas que no están diseñadas para niños, ¿no? Ni toda la música está diseñada para niños, ¿no? Ni todo lo que hay es para niños, ¿no? Sin embargo, tampoco puedes privarlos, y más bien hay que mostrarlos. Yo me acuerdo, no había reggaetón, pero cuando yo era niño había merengue, salsas y cumbias que pues no estaban muy lejos, ¿no? Camarón pelado tú quieres, camarón pelado te doy, camarón pelado tú quieres, con salsita con qué rico tu cucu, sabroso tu cucu, no te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu. Te digo, bueno, de ahí a ¿sabes? A Bad Bunny, pues, 3 pasos, ¿no? No está muy lejos, ¿no? Pero, bueno, Bad Bunny ya lo dice literal. Ya lo dice sin camarón. literal, pero es que creo que eso también es lo que se vuelve un poco lo que hace que mucha gente rechace estos géneros, que antes, por ejemplo, estas cumbias disfrazaban de alguna forma poética, divertida con el albur estas cuestiones sexuales. Ahora la música de reggaetón, los corridos tumbados ya son literales. Ya no tienen como ese juguito. Tienen menos de dejarte como adivinar qué es lo que están diciendo. Son menos creativos, ¿no? Son menos creativos. No es como esta canción la de quisiera ser un pez para nadar, para pegar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde fuera. Un pez nadando en tu pecera, mojado en ti. ¿De qué está hablando esa canción? Obviamente de una relación sexual. ¿Qué? ¿No era un pez? ¿Qué? ¿Era Nemo? Está hablando de eso, ¿no? Pero Juan Luis Guerra, no podemos poner sexo oral. No podemos poner que se la estás chupando, se la estás acá saboreando, ¿no? Bueno, entonces pon para nadar. Y es muy bonita esa canción porque de una forma muy poética te está narrando pues cómo le está haciendo un oral bien rico, ¿no? Ajá. Sí, claro. Las canciones de ahora ya no tienen eso, no son tan creativas. Pero justamente son muy vulgares. También su intención es diferente, mientras que en uno es la poética. Seamos sinceros, ¿por qué les ponen también esas canciones de las niñas? Porque nadie les pone atención. O sea, la gente pone el reggaetón para bailar y lo último que pela es la letra, ¿no? Y entonces hasta que se ponen, ya tenemos otro tema, ya me acordé que también hay estos músicos también que vetan y cancelan por heteropatriarcales, machistas, opresores, falocentristas, como a Fernando Delgadillo. Oye, es que no, ¿cómo a Fernando Delgadillo? Pues, es que no le entiendo. Pero bueno, díganos si el quieren que hablemos anónimas, ¿no? La canción. De ese tema de los autores cancelados, la censura en el arte y ese tipo de cosas. Eso va a ser para otro tema. Pero bueno, es un poco como lo que pasa ahí. Sí, finalmente se está hablando del mismo tipo de cosas, pero
Pero sí, cuando pones reggaetón lo pones para bailar, ¿no? Lo mismo que la cumbia y la salsa, y finalmente podrían estar recetándote ahí el número de la libreta telefónica, no sé, una receta de cocina. Que hay canciones que se acercan mucho a eso, ¿no? Ajá, pero bueno, ¿no? El punto es que, pues, la comprensión, creo, y el entendimiento es lo mejor. Es decir, el conocimiento os hará libres, ¿no? Es como la rueca de la Bella Durmiente, ¿no? Que a la Bella Durmiente le dicen que se va a morir por tocar una rueca, ¿no? Cuando cumple 16 años, y entonces los papás desaparecen y mandan quemar todas las ruecas del reino, y a la niña la encierran para que jamás entre en contacto con una rueca. ¿Qué pasa? Que cuando ya dicen, bueno, pues ya cumpliste los 16 horas y suéltenla, sacan a la niña. Cuando ve una rueca por primera vez en su vida, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Qué es esto? La toca y le pasa, ¿no? Porque nadie le dijo, esto es una rueca, no la debes tocar, pero es una rueca. Entonces, creo que eso es lo que hace falta, y tratar de ampliar, ¿no? la cultura, porque, pues claro, hay ciertos núcleos sociales o núcleos familiares donde eso es lo único que hay, porque nadie ha tenido otra opción para conocer, ¿no? Que finalmente ahora con internet ya se tiene. O sea, no tienen que ir a un espacio cultural para poder hacerlo. Simplemente tu teléfono puedes hacerlo. Y por supuesto que se sabe, en cualquier estrato se sabe que esos mundos existen, ¿no? Pero, por ejemplo, también en cuestión de influencia, fuera de los papás, sí existe digamos que un deterioro neuronal, y esto ya se ha comprobado psicológicamente, que ciertos tonos repetitivos que maneja la música de hoy en día, el reggaetón, el trap, este tipo de música, afectan neuronalmente, pues afectan neuronalmente, ¿no? ¿Qué es lo que va haciendo? Que va haciendo que las neuronas tengan desconexión en sus enlaces. En sus enlaces, sus dendritas se van deteriorando por ese tipo de vibraciones repetitivas. O sea que este tipo de música podríamos decir que literalmente sí apendeja, porque biológicamente tiene un efecto neuronal que te va haciendo a la larga pues mal, ¿no? Algo que no sucede, por ejemplo, con la música clásica. La música clásica se ha comprobado que abre nuevos canales neuronales, ¿no? Por eso muchas veces siempre recomiendan estudiar con música clásica o hacer ciertas actividades con música clásica, porque abre nuevos enlaces neuronales. Y lo que hace el reggaetón y este tipo de música con tonos repetitivos es matar esas enlaces neuronales. Sí, ¿no? Creo que más que matarlos, más bien las neuronas lo que hacen es que se fortalecen sus conexiones dependiendo de... es como un músculo, lo tienes que ejercitar, ¿no? Desde luego hay... si toda la música que escuchas es idéntica, entonces es como no ejercitarlo, ¿no? Es decir, es como hacer siempre ejercicio con la misma cantidad de peso. Entonces hay un momento en el que eso ya, tu cerebro no necesita seguir haciendo, ya no necesita generar más conexiones. ¿Sí? Tú cada vez te expones a estímulos nuevos, diferentes, que te hagan, pues que te que forcen tu comprensión a tratar de comprender cosas nuevas. Ahí es donde se van a generar pero eso es algo que no se va a poder poder lograr nunca con el reggaetón, ni el trap, ni los corridos tumbados. No se puede, porque ya, o sea, físicamente sí ocurre algo en el cerebro que lo afecta. ¿Puedo leer aquí algo citándote? Bueno, citándote Claro que lo que sí. tú estás citando. Claro que sí.
Es un estudio de la Universidad de Helsinki, Finlandia, publicado en el 2019, dice: el reggaetón no estimula la capacidad cognitiva ni la inteligencia, sino que genera un letargo en nuestro cerebro, por lo que genera un deterioro cognitivo prematuro. Se produce una disminución de la dopamina, lo que provoca problemas de memoria, atención y movimiento. Ahora también, aguas ahí, siempre hay que tener cuidado cuando nos dicen un estudio, porque un estudio todavía no es una prueba. Un hecho. Un hecho, ajá. Entonces, siempre que leamos ese tipo de cosas respecto a materiales científicos, ajá, un estudio es eso, un estudio. Es decir, entonces, que justamente se hacen buscando cosas específicas. Entonces, siempre ese tipo de cosas todavía tienen que ser revisadas por otros científicos y comprobar que el efecto se repite, verificar que no haya otras cosas que hayan influido en los resultados. Por eso siempre esa información hay que tomarlas con... Pero pues, dice, de este modo se abre una nueva vía de investigación para el estudio de las enfermedades que en su mayoría afectan a las personas de edad avanzada. De hecho, la Universidad de Helsinki no es la única que ha hecho ese estudio. La Universidad de Stanford y de Oxford también han hecho ese mismo estudio en varias personas. O sea, es algo que no se lleva un año o dos estudiando, o sea, ya lleva un rato y ya se tienen muchos hechos. Pero nuevamente, si sigue en la categoría de estudio, es un... Bueno, la ciencia tiene... Habría que ver de qué año es ese artículo y actualmente tendríamos que ver cuál es el estatus de este estudio. A lo mejor ya no es una hipótesis ni nada, sino ya es un hecho. A lo mejor ya es un hecho y ya no es un estudio y ya se terminó de estudiar, ¿no? No nos hemos actualizado. O a lo mejor no. Pero sin embargo, no es difícil de creer porque lo podemos ver en el comportamiento de las personas que solo escuchan reggaetón, trap y corridos tumbados. Solamente es cuestión de observar su comportamiento y su estilo de vida. Y ahí te puedes dar cuenta que esos géneros no van a ser bien. ¿Es por la música? Porque aquí estamos ahí cayendo en lo mismo que decíamos en un principio. ¿Es por la música o solo escuchan esa música porque de por sí ya tienen una limitante social, económica, de diversos factores que justamente restringen a que solo consuman cierto tipo de contenido y por lo tanto no se estimulen nuevas cosas, lo que mencionaba hace rato? Pues es que ya se abrieron estos dos argumentos. O sea, sí, la música no influye por sí mismo, pero ya vimos que científicamente o biológicamente sí hay una influencia una estimulación cerebralmente, ¿no? Pero justo lo que leyó Dana es que dice que no estimulan. Y no estimulan. La falta de estimulación lo que genera es el letargo. Exacto. Pero es decir, no es la música en sí, sino es la falta de estímulo. El hecho de que tú escuches lo mismo constantemente, ni siquiera tenemos que ponernos a escuchar reggaetón. Si yo me quedo hablando aquí todo el tiempo así en este tono, entonces esto se vuelve sumamente aburrido si nos quedamos hablando así todo el tiempo porque no nos está estimulando mentalmente, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros estímulos para que nuestro cerebro se active. Entonces, la falta de estímulo, la falta de variedad es lo que nos aletarga. Mira, hay un estudio, bueno, este ya no es un estudio, es más bien ya es un hecho que es un estudio sobre los cristales que existen en el cuerpo, ¿no? Chihuahuas, mi dedo no sabe escribir.
Aquí está. Sí, porque también siempre hay que tener mucho cuidadito con esa. No, Y este... las fuentes, ¿en dónde está publicado? bueno, aquí está en Wikipedia, pero existen libros de este grueso que hablan de todo el estudio que hizo este científico Emoto sobre los cristales en el agua, que su estudio dice que ya no es un estudio, ya es un hecho comprobable, porque tú puedes buscar, hay cantidades de documentales, Es el de videos. What the fuck do we know, ¿no? Ese... ¿Qué demonios sabes tú? Ajá. Pero, ¿qué demonios sabes tú? Salió mucho después de este estudio. O sea, este hombre lleva mucho más años investigando esto y ya es un descubrimiento, ya no es una teoría ni una hipótesis, ya es un hecho de que nosotros tenemos cristales en el cuerpo que dependiendo de su estructura es como va a funcionar nuestras células en todo el cuerpo, el cerebro y donde sea. Y se descubrió que la música o ciertas vibraciones sonoras tienen efectos sobre estos cristales. Entonces hicieron un experimento en donde con una cámara conectada a un microscopio se ven los cristales. Entonces a un vaso con agua le ponen cerca una bocina con música de heavy metal, ¿no? Se la ponen a todo volumen y luego vemos los cristales que son unas cosas amorfas y opacas, ¿sabes? Y luego le ponen música clásica. Y cuando vemos los cristales son unos copos así, unas figuras geométricas perfectas, cristalinas, hermosas. Entonces, este estudio dice, estos cristales los tenemos en el agua. Los tenemos en el agua del cuerpo. Espera, porque es que aquí es una cuestión biológica, ya no conceptual, es una cosa física que pasa en el cuerpo. Entonces dice, si los cristales todo el tiempo están deformes, vamos a tener problemas en el cuerpo, nuestras células van a estar enfermas porque ellas se alimentan de la estructura del agua que recorre nuestro cuerpo, igual en el cerebro. Las células de las neuronas se alimentan de eso. Si todo el tiempo tú le estás poniendo sonidos repetitivos, sonidos estridentes, estás matando y estás enfermando a tu mente y a tu cuerpo. Y eso no se puede cambiar. Eso ya es una cuestión física, ¿no? Y lo puedes ver. Si tú te hicieras chiquito, verías y te pudieras meter en tu cuerpo, lo verías y podrías tocar esos cristales, ¿no? Y por el caso contrario, la música clásica, los contenidos que son más armoniosos, que estimulan, van a hacer que el líquido, los cristales de tu cuerpo estén en un estado armonioso, lo que va a afectar a tus células y tu cuerpo va a estar en un estado armonioso. Entonces, ¿no? Marilyn Manson se hizo que esos niños mataran en Columbine por los cristales. No lo hizo, pero es que no es un tema en el que tú puedas decir es blanco o es negro. Hay muchos matices de grises que no puedes decir que es muy fácil sacar una conclusión, porque hay muchos matices que tomar en cuenta. Marilyn Manson no hizo que se mataran esos chicos. Judas Priest no hizo que se mataran. Lo que influyó en mayor parte fue el ambiente en sus casas, la poca atención de los padres. Eso fue el detonante. La música únicamente fue un pequeño impulsor que inconscientemente, y ya aquí nos metemos en una cuestión biológica, pues sí, pudo haber llevado a estos chicos a suicidarse, porque lo que hace ciertos contenidos es que tu mente también trabaje en cierto sentido negativo. Si una persona todo el tiempo está viendo películas violentas, música violenta, lo que sea, y más aparte el ambiente de su casa es violento, su mente, en el único en el que sentido que va a pensar es en cosas negativas. Entonces, por naturaleza, algo malo va a pasar. Algo malo. Pero, sin embargo, si es una persona que juega videojuegos de violencia y escucha música rock estridente, pero su casa tiene un buen ambiente en el que se enseñan otros valores y otro tipo de contenido, y esta persona o niño no está expuesto todo el tiempo a estos contenidos, reduce en mucho el porcentaje
de que le pasa algo malo, porque su mente va a trabajar en otro sentido, en un sentido positivo. Y todavía más si esta persona no está expuesta a contenidos violentos y aparte en su casa el ambiente es bueno, pues mucho menos su mente va a trabajar en un sentido negativo, siempre va a ir a lo positivo. Porque neuronalmente lo que estás alimentando a tus neuronas es tus neuronas trabajan en esta cuestión el efecto espejo. Lo que ven lo van a replicar, ¿sabes? Entonces, si todo lo que hay a tu alrededor es violencia, tu mente va a decir, yo voy a actuar de manera violenta, porque es lo que sé hacer, es lo que me enseñan. Entonces, el mayor detonante es la familia nuclear, la educación. Pero si a más aparte le sumas contenidos violentos, el resultado va a ser negativo y violento, ¿no? Pero entonces es lo que decíamos, la cuestión es la falta de pluralidad de experiencias. Porque igual tú puedes ver, hay un montón de casos también de asesinos en serie, de cosas así, que crecieron en familias puritanas, súper cristianas, súper de buenos modales, donde todas las cosas se tienen que hacer de una manera así. Y la vida era adorar a Dios y tenías que ser bueno, ir a la iglesia todos los días y terminan súper destapados. Pero es que ahí hay una cosa, no porque se ha creído que el que sea de una... Bueno, ya se sabe que las familias que luego a veces pueden ser muy estrictas religiosamente, los hijos crecen aprisionados porque son adoctrinados a una sola forma de pensar y esa es una forma de violencia. Ajá, exacto, ¿no? Nuevamente es a lo que me refiero. Perdón, don, es pero que pues así es estar encasillado en una cuestión. Porque sí sabía de este estudio, pero en efecto tiene muchos retractores también a nivel científico, porque hace muchas conjeturas, o sea, salta de, los cristales toman una forma A, eso te enferma, pero no está la conexión, ¿no? O el cristal me parece bonito, pero eso es tu percepción, o sea, que sea simétrico es mejor a que sea asimétrico. Son percepciones que ya tenemos, que es un juicio que ahí no hay un argumento realmente científico, ¿no? No estoy tan de acuerdo ahí, no estoy de acuerdo. No, pero no es de que tú y yo estemos de acuerdo, justo estos artículos. Bueno, y tampoco estoy de acuerdo con otros científicos. Pues se suelen publicar en Science o en Biology o ciertas revistas que ahora sí, pues sí se importa en dónde esté publicado tu investigación, ¿no? tu artículo, porque sí habla de el número de revisiones que ha tenido y la calidad de de las personas que hayan revisado tu trabajo y que hayan replicado tus experimentos. Es un poco cómo funcionan las publicaciones científicas. Entonces, ahí sí hay una cuestión. Bueno, también hay que tener cuidado con qué publicaciones científicas vemos, porque sabemos que la ciencia tiene muchos intereses políticamente. Ajá. Muchos, entonces hay que tener cuidado qué artículos leemos. No porque sea, por ejemplo, no sé, la revista científica más importante del mundo, que le creas ya así con los ojos cerrados. Sí, exactamente, ¿no? pero desafortunadamente, o tomamos esa que podría ser dudosa, o la revista o Wikipedia, ¿no? Es decir, también, o sea, donde ahí sí sabemos que no hay ningún criterio de revisión y cualquiera puede publicar lo que sea, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que tomar esos temas con mucha delicadeza, ¿no? Por esa cuestión. Pero bueno, en fin, yo creo que ya es hora de que vayamos cerrando. Ustedes,
con qué piensan, qué tanto influyen estas cosas. Pueden influir un tanto como una cereza en el pastel, sin embargo el trabajo del pastel es completamente para casa, todo el ambiente familiar en el que se desarrolle el niño y en los padres o en sus tutores recae la responsabilidad, ¿no? Y si llega a ellos alguna información que no debiera, pues explicarles, ¿no? El por qué está mal y por qué eso no debe de ser. Pues sí, bueno, déjenos ustedes acá qué piensan, que tanto influye la música satánica. Ustedes tienen la última palabra. De nuevo, estas son nuestras opiniones, no representan la opinión de la mayoría, es más que la nuestra. No se enojen con nosotros. No se enojen. Somos unos idiotas subversivos. Exactamente. Como sea, perdón, don, por Ajá, cualquier cosa por las que se hayan podido sentir ofendidos. Y bueno, esperemos que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos la próxima. Denle like, suscríbanse, campanita, comenten y de qué otro tema les gustaría que habláramos. Y pues bueno, pues pásenla chido. Chao.